Buenas a todos, yo soy Daga y en el vídeo de hoy estamos ya en el último episodio de esta serie acerca de teoría de sistemas complejos, en concreto teoría de sistemas a partir de Niklas Luhmann. El vídeo de hoy, aparte de ser el vídeo final, va a ser un vídeo que yo creo que va a ser interesante, sobre todo porque vamos a hablar de un poco pues de cómo la teoría de sistemas complejos se opone al estructuralismo y en cierto modo también cómo lo rebasa al resolver o por lo menos negar ciertas características que desde la perspectiva de Luhmann pues la teoría de sistemas resuelve de una forma más fructífera, ¿no? La cuestión que debemos tener en cuenta, más allá de la... porque vamos a tratar no solamente el estructuralismo un poco por encima, sino sobre todo entender un poco cómo funciona la teoría de sistemas la teoría de sistemas complejos en relación, ¿no? O en concreto más bien con las estructuras, ¿no? Porque no es algo que esté al margen de la teoría de sistemas, pero lo importante es pues clasificar o ponerlas en el lugar que toca, ya que, como da nombre el estructuralismo, las estructuras en el estructuralismo pues tienen una centralidad superior, ¿no? Y es lo que vamos a analizar un poco. Así de primeras, digamos, la cuestión que hay que tener en cuenta es que el estructuralismo desde los años 50 en adelante, ¿no? Aunque a partir de los 70 tengo entendido que fue decayendo más el estructuralismo tal y como se conoció. Fue una corriente de ciencias sociales, ¿no? Y filosofía que tuvo un esplendor enorme, ¿no? Y una gran acogida, sobre todo en Francia, ¿no? Pero también se expandió. Y la cuestión aquí de fondo es que las ciencias sociales estuvieron muy influenciadas, ¿no? Por esta metodología, por esta forma de ver el mundo y de interpretarlo, ¿no? Y la cuestión es que el estructuralismo, ¿no? Parte de la premisa de que la ciencia social X, ¿no? Que estemos analizando, pues yo qué sé, la antropología, la economía, la psicología, etcétera, todas las ciencias, ¿no? podrían tener como una serie de estructuras que son universales, unas redes que podríamos decir que van más allá de los individuos y que a su vez estructuran o influencian a los propios individuos. Y estas redes, pues, y estas estructuras podríamos decir que en cierto modo son universales, ¿no? Claro, en primer lugar, la cuestión, porque realmente en este capítulo, como las series de teoría de sistemas, no nos vamos a centrar tanto en el estructuralismo, pero vamos a partir de la base de qué es el estructuralismo para luego ver qué cambia con la teoría de sistemas complejos. Y lo importante es tener en cuenta que básicamente el problema que encontramos en el estructuralismo es la rigidez o más bien, sí, lo estático que es al fin y al cabo la teoría estructuralista o la metodología estructuralista, en tanto que presupone un descubrimiento de estructuras universales relacionadas con aquella rama del conocimiento que se está estudiando, ¿no? Entonces la cuestión de fondo aquí es que a lo mejor eso en ciencias puras, ¿no? En ciencias naturales, ¿no? Que se presupone una objetividad, podríamos decir que es más fácil o que ese tipo de metodología, ¿no? De resolver, de comprender un objeto y asimilarlo puede ser más fructífero, pero sí que es cierto que en el momento en el que se aplica en ciencias sociales tiene sus dificultades, ¿no? Y esto es al fin y al cabo lo que destaca Niklas Luhmann, ¿no? Niklas Luhmann, en la teoría de sistemas que aplica a ciencias sociales, lo que él va a resaltar es que no es que las estructuras no tengan un peso, o no es que las estructuras ontológicamente no tengan un modo de describir las realidades sociales. Al contrario, realmente tienen una función y tienen una importancia dentro del estudio de la ciencia que sea. Sin embargo, el estructuralismo lo que ha hecho es poner en el centro, poner como el núcleo las estructuras. Entonces, el estructuralismo, digamos, que parte de las estructuras, ¿no? O pretende explicar el mundo a través de las estructuras, y por medio de estas estructuras trataría, digamos, de dar una explicación sobre los fenómenos sociales que se generarían, ¿no? Sin embargo, Luhmann considera que esto es erróneo por el hecho de que las estructuras simplemente son una parte, en concreto una parte que está en los sistemas. Es decir, los sistemas tienen estructuras, digamos, en la forma, bueno, en los anteriores capítulos lo hemos analizado,
más en detalle, ¿no? Pero todos esos conceptos, todas esas relaciones, todas esas, me gusta llamarlo o pensarlo como piezas de Lego, que montarían lo que es un sistema, está compuesto como las estructuras como una parte más del sistema. Sin embargo, no son las estructuras lo que hace que el sistema sea sistema. Es una parte más. Y sin embargo, si creyéramos, como a lo mejor hacen los estructuralistas, de que las estructuras son el centro de lo que mueve o de lo que da origen o comprensión a esa estructuración, ¿no?, de la realidad, pues podríamos decir que estaría viciada esa visión, ¿no? Y en cierto modo, esto ya lo hemos hablado en más capítulos, pero me parece muy interesante, digamos, las críticas o los análisis que de forma indirecta se cruzan entre la teoría de sistemas y el postestructuralismo, porque en el fondo el postestructuralismo también va a criticar justamente esta universalidad o esta presunta universalidad y esta estaticidad, ¿no?, frente a un dinamismo de las estructuras, ¿no?, estructuras abiertas que encontraríamos más bien en el postestructuralismo. Pues de un modo similar ocurre en teoría de sistemas complejos. Una de las cosas que desagrada totalmente a Luhmann del estructuralismo es el hecho de que las estructuras sean algo fijo, o más bien que al pretenderse universales se pretenderían como una especie de molde al que se podría recurrir para comprender la realidad, y que fuera, por así decirlo, ese molde se aplicara a la realidad y la realidad encajara con el molde, ¿no? Casi de una especie de platonismo o de idealismo, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, esto lo podemos ver en Lévi-Strauss, ¿no?, cuando a lo mejor coge pues esas estructuras del parentesco que son universales más allá de las culturas. O por otro lado también lo podemos encontrar, pues no sé, en Jacques Lacan, ¿no?, cuando habla de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no?, que también presupondría como si el inconsciente tuviera una estructura concreta, cerrada, en la cual, pues no sé, podemos encontrar la Sagrada Familia, ¿no?, que dirán Deleuze y Guattari también sobre cómo, y bueno, y sobre Freud, ¿no?, cómo realmente esa estructura vertebraría el propio inconsciente, ¿no?, y fuera de esa estructura no se podría hablar, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo que toca tanto el postestructuralismo como la teoría de sistemas complejos, que es lo que vamos a tratar, es que al fin y al cabo las estructuras no es algo rígido. Las estructuras son dinámicas, no son estáticas. Es cierto que a la hora de analizar unos fenómenos sociales o un campo en concreto, tiene estructuras, y estas estructuras podríamos decir que tienen cierta rigidez o que marcan, digamos, unas pautas concretas, unas selecciones concretas sobre los entes, sobre aquello que tratan, ¿no? Sin embargo, no se cierran en eso. Es decir, esas estructuras están sujetas al cambio y están sujetas al tiempo. Por lo tanto, la necesidad de la modificación a largo plazo o a no tan largo plazo es indispensable. Por lo tanto, no podemos imaginarnos unas estructuras que vayan a ser, y más en términos sociales, ¿no?, en términos de ciencias sociales, que vayan a ser inmutables siempre, ya que puede haber cambios en el modo, digamos, de analizar el panorama X, ¿no?, que van a obligar a que las estructuras se modifiquen. Pero bueno, eso lo hablaremos después, ¿no? Entonces yo creo que esto es sobre todo el punto de la crítica que visibiliza las carencias del estructuralismo y que a su vez pone en el centro las soluciones que a lo mejor la teoría de sistemas que aplica Luhmann trata de resolver, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de operación, que es uno de los conceptos más importantes, ¿no?, dentro de los muchos de la teoría de sistemas de Luhmann, al fin y al cabo el concepto de operación es el que traslada ese universo que sería el sistema, traslada un momento particular, ¿no?, ya que una operación implicaría una comunicación en el sistema X, ¿no? Pues no sé, pues en el sistema económico un pago sería una operación, ¿no? En el sistema jurídico una denuncia sería una operación, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión de fondo es que las operaciones dentro de un sistema serían momentos concretos de ese sistema, acontecimientos concretos que operarían dentro del sistema. Pero más allá de esas operaciones, luego habrían estructuras. Esas estructuras sí que son fijas, sí que son rígidas, por lo menos, digamos, en un momento
Sí, no en un espacio de tiempo muy largo, por lo que hemos dicho, porque se acabarán modificando, pero sí que es cierto que de un día para otro las estructuras no cambian, es un proceso paulatino. Entonces, la cuestión de fondo es que mientras que las operaciones marcarían algo, concreto, un momento concreto, pero que a su vez es constitutivo del sistema, ¿no? Porque todos podemos estar de acuerdo que una denuncia, ¿no? Una... una denuncia, por ejemplo, es algo constitutivo del sistema judicial, pero que sin embargo no... O sea, ¿cómo decirlo? No sería una estructura en un sentido más genérico, más universal, sino sería una operación dentro de los diferentes procesos que podemos ir añadiendo esas capas para comprender el sistema jurídico en este caso. Porque la cuestión es que la estructura lo que señalaría es el hecho de que esta, o sea, sí, lo que señalaría la estructura es que se han cristalizado una serie de comunicaciones, una serie de operaciones. O sea, se asume una forma en el sistema o se asume una serie, digamos, de atributos a ese sistema en el momento en el que se realizan una serie de actos y no otros, ¿no? Por eso podemos ver que haya una evolución en un sistema concreto, porque eso implica de que las operaciones internas han cambiado y por lo tanto eso ha hecho que las estructuras hayan cambiado, ¿no? Es visual imaginarlo mediante una metáfora arquitectónica, ¿no? Las estructuras en el fondo son como los pilares que sostienen un edificio, ¿no? El edificio al fin y al cabo se sostiene sobre ladrillos, los ladrillos serían esas operaciones, serían esos actos concretos, porque en cierto modo van pavimentando, pero sin embargo la estructura es lo sólido, la estructura es algo sólido que lo sujeta, ¿no? Sin embargo, como veremos, este ejemplo también tiene también es corto de miras, porque como veremos las estructuras cambian, ¿no? Del mismo modo que un edificio no va a estar toda la vida, porque por el tiempo mismo esas estructuras, esas estructuras que estamos llamando, esos pilares, básicamente necesitarán una rehabilitación, ¿no? Y esa rehabilitación a lo mejor implica un cambio en el material, ¿no? Que va a hacer que ese material sea más resistente para que dure, ¿no? Y así como eso lo podemos extrapolar a cualquier cosa, ¿no? Si de repente el sistema jurídico se queda obsoleto por una serie de motivos, eso va a obligar a cambiar las estructuras, ¿no? Porque va a haber otras estructuras que a lo mejor suplan las carencias de esas estructuras anteriores, en tanto que solucionen las deficiencias que se encuentran, ¿no? Entendiendo que esas estructuras se han originado por patrones de selección de operaciones, es decir, dentro del sistema han entrado unas del exterior, recordando, ¿no? Los capítulos anteriores, ¿no? En esa relación entre sistema y entorno, el entorno irrita el sistema, es decir, aquello que es exterior al sistema se traduce en el sistema por medio de sus propias operaciones y por lo tanto al traducir aquello que es ajeno al sistema obliga al propio sistema a cambiar aquello que hace que sea de una forma. Por lo tanto, la estructura se ve siempre vista por las variaciones, por las diferentes variables que entran en juego. Y por lo tanto hay una selección concreta de operaciones, ¿no? De comunicaciones que se van a generar y que van, por así decirlo, a sedimentar, a cristalizar una estructura, ¿no? Por lo menos temporalmente. Porque ahí está el otro punto, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de estructuras, al fin y al cabo el tiempo es una cuestión que es principal. Y yo creo que eso el estructuralismo a lo mejor no lo tuvo tan en cuenta, ¿no? Porque en cierto modo cuando imaginamos ese estructuralismo universalista que encuentra una receta de comprensión de la realidad desde un punto de vista estático y no dinámico, en el fondo estaría presuponiendo que la realidad es algo inmóvil, algo ideético, ¿no? En el sentido de que es como el mundo de las ideas, que las ideas se proyectan, ¿no? como de una forma y esa forma es así, ¿no? En el sentido de que no está sujeto al cambio, ¿no? Es como la idea de, pues no sé, la idea platónica, ¿no? De bien, es una idea
platónica que está en el mundo de las ideas, ¿no? Pues de una forma similar parecería que el estructuralismo proyecta unos universales que explicarían la realidad social de una forma concreta, ¿no? y universal, ¿no? Entonces, el punto aquí es que el tiempo es lo que hace comprender mejor el movimiento de las estructuras, y la teoría de sistemas, como analiza la realidad desde una perspectiva dinámica, sí que presupone, o más bien sí que analiza, sí que recoge la temporalidad. Entiende que el mundo, o más bien cómo los seres humanos, digamos, temporalizan a partir del sentido, pues hace que estructuremos las cosas de una manera y no de otra. Por lo tanto, se tiene en cuenta el tiempo como un factor a la hora de analizar los fenómenos sociales, porque si no tenemos el tiempo como un factor más, pecaríamos de analizar sobre un vacío, ¿no? Pensaríamos sobre el vacío como si el tiempo no afectara a esas estructuras, ¿no? Y por lo tanto podríamos caer en el error de pensar que las estructuras son atemporales, ¿no? Que las estructuras no se modifican con el tiempo, y que por lo tanto descubrir una estructura que sea explicativa implica que va a ser explicativa para siempre, ¿no? Entonces eso es el error, ¿no? Entonces la cuestión es que como hemos dicho, el tiempo organiza... O sea, el tiempo al fin y al cabo para Luhmann no está entendido como en un sentido espacial, ¿no? En un sentido de como, vale, estamos en el tiempo y el tiempo ordena la realidad como si fuera algo exterior, sino como que al fin y al cabo el tiempo estaría realizándose en el sentido, o más bien el sentido, digamos, temporaliza, ¿no? Y en el momento que mediante el sentido, que como hablamos es una categoría propia, ¿no? Que es propia de los individuos, como los individuos al entender las cosas mediante el sentido, ¿no? Pues explican o proyectan una serie de comunicaciones hacia el mundo, y que por lo tanto pueden ordenar la realidad en cierto modo a partir de esas a partir de esas condiciones. Y la cuestión de fondo de lo que estamos hablando es que si el sentido temporaliza, es al fin y al cabo porque la ordenación que se genera parte siempre de un presente, y en la temporalización de las cosas, de los sistemas, siempre hay siempre hay un pasado y un futuro. Y esto en los sistemas sociales se puede ver de forma muy fácil, ¿no? En un sistema social podríamos entender que, no sé, pues el hecho de que utilicemos calendarios es una forma de temporalizar y de ser conscientes, ¿no? De ordenar el mundo que nos rodea, como puede ser también utilizar, pues eso, una numeración de semanas, de días y demás, o el hecho de una persona tener unos hábitos, ¿no? Tener unos hábitos incluso a nivel social, ¿no? El hecho de ser puntual, ¿no? El hecho de decir, vale, pues vamos a quedar a una hora y a esa hora tienes que estar, porque eso es lo que hace que podamos organizar nuestra vida y realizar una serie de proyectos, ¿no? O no sé, se me ocurre, por ejemplo, en el sistema económico, pues por ejemplo, tener una deuda o una hipoteca. En el fondo estamos temporalizando, ¿no? Porque se sabe que hay una estructura temporal que marca un vector hacia el futuro, que sería ir pagando esa deuda, ¿no? Del mismo modo que en la historia, estudiar historia implicaría un vector hacia el pasado en el cual se analizan los hechos, ¿no? De lo que ha ocurrido, ¿no? Si os dais cuenta, el sentido temporaliza porque la propia sociedad, digamos, los propios sistemas requieren de esa temporalización por el propio hecho de lo que hablábamos de las estructuras, ¿no? En tanto que las estructuras no son estáticas y son dinámicas, y los sistemas, por lo tanto, también son dinámicos, todo en la realidad es dinámico porque está en constante cambio. Entonces, el modo en el que los sistemas involucran el tiempo es que siempre está atravesado, y si vemos las operaciones, si vemos las estructuras, si vemos los procesos que implican los diferentes sistemas, veremos que siempre están marcados por ese futuro y por ese pasado, ¿no? Y esas operaciones o esas comunicaciones siempre están dirigidas hacia esas direcciones, ¿no? Del mismo modo que en un sistema psíquico tenemos la memoria, que nos permite consultar aquello que formó parte de nuestros recuerdos, ¿no? Aquello que formó parte de nuestra individualidad, de nuestro sistema psíquico, de nuestro yo.
O también en el pasado podríamos imaginar como un archivo histórico, o incluso en un sentido jurídico para organizar sí, para organizar pues no sé, una genealogía de un árbol genealógico de quién fue el familiar de quién, ¿no? También ahí hay como un archivo o unas referencias catastrales, ¿no? Para saber, vale, pues esta persona es propietaria de esta finca porque tenemos unos contratos que avalan, ¿no? Que esto pasó a formar parte de esta persona, lo heredó o lo compró en tal año, y por lo tanto eso implica, ¿no? Tiene una prescripción sobre la realidad de que tú eres propietario de esta casa y no es propietario otra persona, ¿no? Si os dais cuenta, en un sentido de hacia el pasado o hacia el futuro, hay unas expectativas o hay una serie de cosas archivadas o que se presuponen que dan orden, que dan sentido, a la vez que temporalizan nuestras relaciones dentro de la sociedad, y por lo tanto todos los sistemas de una forma u otra implican el tiempo, ¿no? Igual que implican el sentido, porque al fin y al cabo los sistemas en cierto modo siempre pasan por el sentido porque los seres humanos los analizamos, ¿no? Entonces esto yo creo que es bastante interesante, ¿no? Tener en cuenta la temporalidad a la hora de analizar la propia sociedad, o más bien a la hora de analizar los sistemas de la sociedad. Y ya no solo de la sociedad, ¿no? Pero como sabéis, Luhmann aplica la teoría de sistemas a los sistemas sociales. Y en relación a esto vamos a hablar ahora de lo que sería, digamos, dos conceptos que también son importantes, que es el de código y el de programa, ¿no? Que son otros elementos que están latentes en lo que sería en lo que serían los sistemas, porque al fin y al cabo, digamos que los sistemas podríamos decir que están codificados, ¿no? De una forma binaria en órdenes del tipo, pues, a ver, en el código, o sea, el código informático de ceros y uno es muy representativo, ¿no? Pero en los sistemas sociales lo podemos ver, pues eso, con la economía, con el pago no pago, en la ciencia como verdadero y falso, en el sistema jurídico como legal e ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que al fin y al cabo los sistemas sociales se moverían en base a un código que sería binario, ¿no? Que implicaría, por así decirlo, como una compuerta que se abre y otra que se cierra, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso lo que permite es mantener cierta continuidad en el espacio-tiempo, ¿no? El hecho de que ese código sea una especie, digamos, de lenguaje, ¿no? De semántica del campo o del sistema, lo que hace es permitirnos interpretar dentro de los parámetros del sistema, ¿no? En el momento que estamos analizando un sistema, lo analizamos mediante ese código. Cualquier cosa que se salga del código implicaría en cierto modo un fallo, entendiendo fallo como algo que rebasaría el sistema y por lo tanto el sistema no lo estaría detectando. Siempre pongo el ejemplo del económico porque es el más fácil de ver, ¿no? Es el hecho de que tú vas a pagar y en el momento que tú compras algo, pagas por ello. Si no compras y te vas de la tienda, no estás haciendo nada malo porque no estás pagando. Pero si te estás llevando algo y no estás pagando, estás haciendo algo ilegal. De ahí nos vamos ya al sistema jurídico, ¿no? Si os dais cuenta, también vemos el acoplamiento estructural, cómo los diferentes sistemas entre sí se relacionan. Pero lo que importa es cómo realmente esos códigos estructurarían, ¿no? O darían forma al sistema dentro de las operaciones de los mismos, ¿no? Y en relación a esto, ¿no? Porque si habíamos visto lo que es el código de una forma binaria, luego estaría lo que son los programas, que los programas lo que harían es dar una complexión un poco más, sí, una mayor complexión al sistema, ¿no? Porque si los códigos partirían de un binarismo, ¿no? De operaciones binarias, luego lo que sería ya los programas serían como protocolos, serían como conjuntos, digamos, de funciones, de operaciones que se empaquetarían, ¿no? En módulos dentro, digamos, de los sistemas, ¿no? Lo podemos ver como pues el hecho de crear una nueva ley o crear, digamos, un ministerio, ¿no? Pues podrían ser ámbitos que pertenecen al sistema jurídico y al sistema político, ¿no? Pero que implican, ¿no? Algo que va más allá del propio código, ¿no? Mientras que el código, digamos, genera esa continuidad, lo que hace, digamos, el programa o los programas es como que adaptan el código a
los cambios, ¿no? Es decir, si ha habido un cambio político y se ha creado un nuevo ministerio, o al contrario, ha habido un cambio político y se ha eliminado un ministerio, lo que estamos viendo es que ese código político, ¿no? Estaría realizando una serie de operaciones en vías a crear un programa que implique una nueva estructuración, ¿no? Y si os dais cuenta, ahí también está en juego, ¿no? Las estructuras, ¿no? No como los códigos, ¿no? Las operaciones, podríamos ver que son cosas concretas, ¿no? Que mantienen una estabilidad en el tiempo. Y luego los programas dan una forma y cambian otros programas o cambian las estructuras, ¿no? Lo que vemos ahí como las estructuras, ¿no? Se ven modificadas por esas operaciones, como realmente ha habido un cambio en la selección de variables, ¿no? Porque en el momento que hay una ley y luego esa ley se deroga y luego se pone otra ley que es muy distinta, estamos viendo que dentro de la codificación jurídica ha habido una desterritorialización, ¿no? En un sentido deleuziano, en el cambio de cómo un código como un programa concreto, ¿no? Como una estructura concreta ha sido modificada en base a una serie de variaciones nuevas y por lo tanto se crea otra nueva estructura después de la destrucción de la anterior. Así que, si os dais cuenta, ¿no? Y retomando la cuestión del estructuralismo del estructuralismo frente a la teoría de sistemas, vemos que en la teoría de sistemas hay como una acogida, una aceptación al hecho de que la realidad es más compleja, ¿no? De lo que puede parecer, y por lo tanto el hecho de que las estructuras sean rígidas o que sean estáticas es algo que huele mal huele mal de lejos, porque al fin y al cabo todo nos hace indicar que las cosas cambian y tú no puedes analizar un sistema social presuponiendo que hay una realidad inmutable, que puede ser una estructura muy rígida, podríamos hablar incluso en términos de axiomas, pero nunca podemos hablar en términos tampoco de que sean inmutables, porque en el fondo hablar estructuralmente sí que habría cierta inmutabilidad en las estructuras, porque de lo contrario se caería. Si el sistema social se sostiene en las estructuras y las estructuras cambian, por lo tanto también el sistema social ya no puede ser explicado mediante ese estructuralismo. Sin embargo, si entendemos las estructuras como algo dinámico y como parte del sistema, acogemos el cambio estructural como parte del propio sistema y por lo tanto entenderemos de una forma realista el hecho de que las estructuras pueden cambiar y eso no implica que el sistema se derrumbe, simplemente ha sido modificado. Y yo creo que un ejemplo que se me ocurre que puede ser bastante visual es la cuestión del trabajo, ¿no? Si al fin y al cabo a día de hoy y desde siempre, ¿no? Podríamos decir que en cualquier sistema económico, pero para ser más concretos, pues en el sistema económico capitalista el trabajo ha sido siempre uno de los axiomas fundamentales, ¿no? Junto, pues no sé, la propiedad privada, el capital, etcétera, ¿no? Y otros elementos podríamos enumerar. Sin embargo, si cada vez nos acercamos más a un desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica, no es una posibilidad, al contrario, es una posibilidad que cada vez está más cercana el hecho de que las máquinas trabajen por los seres humanos. Si imaginamos ese escenario como posible, que yo lo veo bastante probable, no sé en cuánto tiempo, pero es bastante probable, lo que nos estaríamos encontrando es que el axioma del trabajo, es decir, algo que ha sido una estructura rígida para poder, digamos, crear una economía y para poder dirigir esa economía, vemos que se ha visto modificada, ¿no?, en ese escenario de forma radical. Si pensáramos que el trabajo humano es universal para el sostener la economía, no estaríamos siendo coherentes con el hecho de que esa estructura que es tan rígida como pueda ser el trabajo pueda ser modificada. Entonces, si imaginamos el sistema económico dentro de, no sé, 100 años, en el cual ya prácticamente nadie trabaja, ¿no?, lo que nos estaríamos dando cuenta es que la explicación estructuralista o esa explicación más rígida sobre cómo el trabajo es algo fundamental, indispensable e inmutable, estaría siendo errónea, porque no ha contemplado las variaciones, las modificaciones
que han hecho que por medio de la diferencia entre sistema e entorno, ¿no? Cómo los diferentes cambios tecnológicos han influido en el sistema económico hasta el punto de que el sistema económico se deba de modificar en cosas tan básicas como pueda ser el trabajo humano, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo que podría visibilizar cómo el pecado del estructuralismo es comprender la estructura como algo central y estático, mientras que la teoría de sistemas entiende la estructura como una parte importante, pero una parte más, y aparte una parte dinámica, no una parte estática que no vaya a mutar nunca, ¿no? Entonces eso es al fin y al cabo lo que da sentido a la estructura dentro de la teoría de sistemas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo interesante, lo bonito, digamos, de ver los sistemas sociales también es ver cómo estos evolucionan, ¿no? Y yo creo que es algo bastante intuitivo, ¿no? No hay ningún sistema a lo largo de la historia, pienses en el momento que pienses, en el que no haya cambiado de forma radical o por lo menos de una forma bastante grande en algunos aspectos, ¿no? Y a poco que te pares a pensarlo es bastante intuitivo. Eso no quiere decir que no haya cosas que sean estructurales a los sistemas, ¿no? Sin embargo, lo que no podemos pretender es que las estructuras permanezcan, ¿no? Y eso es al fin y al cabo yo creo que el rasgo que es más representativo de cómo realmente la teoría de sistemas da una explicación más coherente, sobre todo porque está más comprometida con el cambio, está más comprometida con el análisis de un sistema social más allá del momento en el que se esté realizando, ¿no? Porque asumiendo que la teoría de sistemas continuase siendo vigente de aquí a 100 años, por lo menos de aquí a 100 años las tesis de un análisis concreto sobre un sistema concreto no tienen que estar negadas de forma necesaria, porque ya la propia teoría de sistemas contempla la posibilidad de que esas tesis dentro de un sistema, ¿no?, puedan ser modificadas, porque los propios sistemas son dinámicos y no son estáticos. Así que creo que eso es lo que quería mencionar, sobre todo entre esta relación o este conflicto, ¿no?, entre dos corrientes tan importantes, ¿no?, que se han aplicado y se aplican a las ciencias sociales. Y nada, este es el último vídeo ya de esta serie que he hecho de teoría de sistemas. Si habéis llegado hasta el final de la serie o si habéis clicado este vídeo sin seguir la serie, pues muchas gracias por verla, por ver la serie o por ver el vídeo, o los dos. y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. Chao.